Levanten la mano todos los que piensen que Obama ganó gracias a Internet. Bueno, la verdad es que Obama ganó porque sintonizó con la mayoría. Es decir, el punto es qué está antes, ¿no? Si la herramienta o la estrategia, ¿no? Y es en este punto, digamos, en donde vamos a empezar a debatir esta cuestión. Básicamente, digamos, como el recientemente fallecido Joseph Napolitan, digamos, el padre de la consultoría política, siempre decía, dominar el medio dominante. ¿Y cuál es el medio dominante? ¿No? Es una pregunta que dependerá, digamos, de cada contexto, pero en todo caso está claro que los medios masivos de comunicación y otro tipo de situaciones siguen siendo medios dominantes, independientemente de que la tendencia está clara, que vamos hacia un esquema en donde todas estas interrelaciones de medios están todos más confundidos en la ciberesfera. Pero la verdad es que todavía, como vamos a ver aquí, estamos visualizando tendencias crecientes y tendencias decrecientes, pero lo importante, digamos, es saber cómo está el tanteador hoy, digamos, como para poder proyectar efectivamente bien una campaña y no solamente ver, digamos, dejarnos pensar por lo que son efectivamente nuevas tendencias, pero que todavía no solamente no se impusieron, sino que además ninguna se impondrá, sino que todas van a estar conviviendo entre sí. La verdad es que las redes sociales fueron utilizadas, digamos, sobre todo en la primera campaña, en la campaña Obama de 2008, como no para convencer gente, sino para reclutar voluntarios. ¿Okay? Hay una enorme cantidad de bibliografía de gente que hizo de voluntario y hasta escribió algún libro como un periodista español, en donde básicamente lo que cuenta es cómo se usaban las redes sociales, pero cuál fue su trabajo como militante en la campaña, y su trabajo como militante en la campaña fue tocar puertas. Uno dice, bueno, tocar puertas no puede ser el misterio. Bueno, obviamente, digamos que nunca hay un factor, pero básicamente todo el esfuerzo fue puesto para tocar puertas, el canvas, ¿no? Tan viejo como el mundo. Entonces uno dice, bueno, pero entonces, ¿qué hay de nuevo? Pero vamos a ver, digamos, qué hay de nuevo y qué hay de viejo en esta cuestión. En primer lugar, vamos a hablar sobre, vamos a echarle una pequeña mirada a la campaña de Gran Bretaña de 2010, en donde finalmente se impone el Partido Conservador con James Cameron. ¿Qué pasó en las campañas en Estados Unidos en 2012 y qué pasó en Francia en 2012? Y ustedes seguramente preguntarán, y bueno, ¿y por qué se va a los países centrales? ¿Y por qué no habla de América Latina? Por tres razones. La primera es que esta es una cumbre mundial, no es una cumbre latinoamericana, así que, digamos, está bueno como ver qué pasa más allá de América Latina. La segunda es porque América Latina no marca tendencia, ¿no? Los medios masivos de comunicación no se inventaron en América Latina, las redes sociales tampoco, y eso va a pasar así durante bastante tiempo. Con lo cual, digamos, habría que sacar un poco la cabeza fuera del barrio y ver qué está pasando, ¿no? En el mundo para ver, entre comillas, digamos, pegarle una ojeada al futuro, ¿no? Porque ¿qué es lo que están haciendo en estos países y qué es lo que muchos, digamos, suponen? Sería bueno saber, digamos, para dónde están yendo para efectivamente balancear las tecnologías. Vamos a hacer por lo menos, digamos, un checklist, digamos, de algunas preguntas básicas sobre cómo articular lo nuevo contra lo tradicional. Esta no es una charla de 2.0, para eso está Carlos Gutiérrez. Esta no es una charla sobre movilización, para eso hay otros especialistas como Mario Armando Mendoza, como Federico Morales de Argentina, etc. Ellos saben de esos temas. Yo, como buen estratega general, sé un poco de todo y no sé nada de nada. ¿Okay? Pero trato de articular como para que eso parezca algo más o menos coherente al final. Y finalmente vamos a sacar algunas conclusiones conceptuales. ¿Okay? Si vamos a tomarnos este espacio, no para ver la receta específica, no para ver el cómo lo hizo, no para ver la fórmula, sino para ver las tendencias, ¿no? Porque habitualmente todos estamos muy involucrados en el día a día, estamos muy involucrados en el hacer, ¿no? En
en el cómo hacer, y muchas veces tenemos que tomar un poco de distancia para ver si no estamos como muy direccionados, ¿no? muy rutinizados en nuestras reflexiones, y de repente, tomando un poco de distancia, aparecen algunas otras cosas que son interesantes. Bien, vamos a hacer en primer lugar algunos comentarios sobre Gran Bretaña del 2010. En el año 2010, en la conferencia anual de la Asociación Internacional de Consultores, finalmente, digamos, fue, además de dirigir las campañas online, finalmente fue candidato en la campaña de 2010. Les recuerdo, digamos, que el partido más votado fue el Partido Conservador de James Cameron, el segundo, digamos, fueron los laboristas, y en tercer lugar fue los liberales demócratas con la figura del señor Nick Berg, que está ahí en la foto, y finalmente, porque nadie tuvo mayoría, tuvieron que armar una coalición. Pero en algún momento parecía que los liberaldemócratas se llevaban la elección y tenían una estrategia, digamos, 2.0 muy interesante, muy creativa, que Martin Todd contó en esa exposición, pero al final, de repente, digamos, los liberales terminaron terceros, ¿no? Esta es, digo, para que ustedes vean la tendencia, ¿no? La línea naranja, digamos, es los liberales demócratas. En un momento casi que estuvieron arriba, después se cayeron y terminaron terceros, ¿no? Entonces todo el mundo dice, bueno, si tuvo tan buena estrategia 2.0, digamos, que lo 2.0 es lo nuevo, etcétera, etcétera, si él mismo puso una cantidad de elementos muy creativos en la campaña, ¿qué es lo que pasó? Vamos a ver lo que nos dice, digamos, las conclusiones que sacó Martin Todd de su propia campaña siendo candidato en Gran Bretaña. Bueno, tenemos un poco de dificultad de visualización. Bueno, de ese carro así como de egipcios, ¿no? Que van cargando al político, sí, pase, competencia contra los medios masivos, usted diga qué hora quiere que sea. Claramente, ¿no? Así son todos. Así son todos. El otro comentario es que le digan, las no, cosas señor, que usted está hicieron jodido. los liberales No le eligieron para online, eso. El privilegio como de liberales la que demócratas está formalmente, no es no para fue, eso. digamos, tan útiles como las cosas que se hicieron por afuera del país, grupos de jóvenes espontáneamente, grupos de militantes online, y además aquel pacto no está bajo control formal del partido. En cuanto algo parecía que estaba bajo control formal del partido, digamos, vamos a decir así, el impacto, el rating de esas acciones caía notablemente. Porque el medio tiene una lógica de transmisión, tiene un posicionamiento en la cabeza de la gente que es como más abierto, pluralista, irreverente, cosas que se dicen en las redes sociales que por ahí, digamos, no lo dice formalmente la dirigencia del partido, digamos, militantes campañas específicas, algunas más políticas, algunas más agresivas, pero la verdad es que se dio cuenta que todo lo que habían pensado desde la formalidad de los liberales demócratas online, digamos, había tenido mucho menos impacto. Obviamente, sí, lo que más recibió, y de eso saca conclusión, Obama en 2008 previamente, es que sí ayudan a movilizar y organizar los partidarios, definitivamente. Los demócratas liberales el apoyo a la acción, el tema de, digamos, el Partido Conservador y el Partido Laborista, digamos, fuertes. Y la pregunta que se hacía él es si este hecho perjudicó la capacidad de los liberales demócratas de reaccionar cuando subieron a las encuestas. Esto es, subieron a las encuestas y en eso se gastan millones y millones y millones de dólares los políticos, usando su ego con las
Después, digamos, hay que poner los votos en las urnas, hay que movilizar gente, sobre todo cuando el voto es, digamos, no es obligatorio, ¿no? Cuando el voto es voluntario, y esto al final de la situación, el día de la elección, digamos, surtió sus límites, ¿no? Es decir, está todo bien online, ¿no? Están todos bien los bytes, pero nos están faltando ladrillos, ¿no? Nos está faltando, digamos, lo concreto, tocar la mesa, ¿okay? Y eso le marcó que, si bien habían sido muy exitosos, ¿no? En el crecimiento, en la instalación, en el posicionamiento, obviamente después se encontraron con que el día de la elección hay que contactar a la gente, hay que hacer canvassing, hay que movilizar, hay que motivar, etcétera, etcétera. La gente por ahora no vota, digamos, desde el smartphone o desde la computadora. Y finalmente dice: las elecciones aún se ganan y pierden a través de los grandes e influyentes medios de comunicación, ¿no? Radio, televisión, repartir folletería, ver a la gente, etcétera, etcétera. Esto dice el que condujo la campaña online más exitosa en la elección de Gran Bretaña de 2010. Todos suponemos, ¿no?, razonable y correctamente, que además Estados Unidos es el que marca la tendencia en este punto, que si algo está pasando en Estados Unidos, digamos, debería pasar en el resto. Que si Estados Unidos está, digamos, despertando, ¿no?, al 2.0 es porque efectivamente la política, ¿no?, debería involucrarse fuertemente con esta cuestión. Sin embargo, vamos a ver, digamos, algunos datos que surgieron de las encuestas del Pew Institute en esa situación. El Pew Research dice que los mayores de 55 años, el 95% no está en Facebook y el 99% jamás recibió o envió un tweet en sus vidas. Uno dice, bueno, pero los demás de 55, digamos, ¿por qué importan tanto? Porque el voto sube notablemente por encima de los 55 años. Entonces uno dice, sí, la población, crece Facebook, ¿sí?, crece Twitter, crecen todas las redes sociales, todas las estrategias, digamos, online imaginables, pero la verdad es que los votantes, la mayor parte de los votantes, digamos, más fieles de los partidos, digamos, los que tienen mayor probabilidad de ir a votar ese día, la verdad que no son tan usuarios de esta situación. Uno puede decir, ¿cómo puede ser esto? Bueno, pero digo, el Pew Research, digamos, es muy serio en este punto. Después una encuesta de CNN Tech reportó que el 59% de los mayores no están online en absoluto, son mayores de 55, y más de 1 de cada 5 adultos no usa Internet. Okay, entonces, dice de vuelta, ¿no?, la reflexión respecto de cuánta efectividad, bueno, cuánta efectividad tiene, depende de qué segmento. ¿Okay? Pero en el caso de los Estados Unidos depende mucho, digamos, influencia mucho el hecho de qué probabilidad, digamos, de ir a votar tienen los distintos segmentos de edad. Hay una cosa, digamos, que cita también el estudio de Pew, que es uno de los hallazgos más llamativos, es que la gente se toma algo así como vacaciones de Facebook, ¿no? Es decir, el estudio muestra que casi 2/3 de los usuarios de esa red social se toman recreos de sitio durante semanas cada tanto, ¿no? Habitualmente 3 semanas. ¿No? La pregunta es, bueno, pero ¿en qué momento del año la gente se toma las vacaciones? ¿No? Sobre esto, Tom Edmonds, que fue presidente de la Asociación Internacional, dice: una vacación de Facebook durante la primera semana de noviembre, que es cuando se vota en los Estados Unidos cada 2 años, podría devastar una campaña que se base en ese sitio para comunicarse con sus votantes. Y dice, simplemente no hay una alta correlación entre redes sociales e interés por las campañas, ya que solo 1 de cada 10 obtienen información a través de estas fuentes. Parece que está todo, digamos, dicho, que parece que el futuro, digamos, está ya escrito. Nos encontramos con que en realidad hay algunas estadísticas de comportamiento respecto al tema de redes, digamos, que es más relativo, que sin duda, digamos, es el futuro, pero que lo que tenemos que ver, digamos, en cada situación es cuánto le confiamos a cuánta inversión le confiamos a cada parte, cuando planificamos la campaña. También el tema es que, bueno, ¿qué es lo que todos hacen? Bueno, todos miran televisión y eso también incluye a los jóvenes. Incluye menos a los jóvenes, pero también los incluye. Todos los estudios refuerzan la efectividad de la televisión para influenciar sobre los indecisos. ¿Por qué? Porque, digamos, en realidad la mayor parte de la gente sigue viendo noticieros. Cada vez menos noticieros formalmente a determinado horario y se sienta,
digamos, a ver el noticiero exclusivamente, o cada vez esto va siendo desplazado por el streaming. Pero la verdad es que sigue existiendo, digamos, una mayoría de gente que se sienta a la hora de la cena, digamos, o posterior a la cena, a ver televisión en los Estados Unidos, ve noticieros y parece ser que los indecisos se dejan llevar bastante, ¿no? Se dejan le prestan bastante atención a esta cosa tan vieja, digamos, y tradicional como el noticiero. También está el teléfono, ¿no? No menos de 130 millones de votantes fueron invitados a participar en el Teleforum de un funcionario electo o un grupo de interés político en 2012. Y esa, dice el estudio, fue la única experiencia de campaña interactiva para la mayoría de los americanos. Interactiva. ¿Es 2.0? Bueno, es el teléfono. Ok, es un teleforum. Pero la verdad es que tan viejo como el mundo, digamos, el teleforum fue mucho más masivo y tuvo mucha más influencia, mucha más cobertura que lo que podían llegar a tener las redes sociales. ¿Qué más vemos en Estados Unidos? O qué más vemos en 2012, que es la última elección de la cual tenemos información. También, digamos, se habla mucho del impacto en el fundraising, en la recaudación vía online o email, ¿no? Ustedes saben que, digamos, se está haciendo una inversión cada vez más grande en esto, que se vuelve muy profesional, muy específico, que se prueban, digamos, dos webs y a ver, este estilo de web recauda más dinero que esta, y este tipo de mensaje le llega mejor a unos que a otros, digamos, y analizan hasta 100.000 variables para ver microsegmentación. Eso implica mucho profesionalismo y mucha inversión, por supuesto. Sin embargo, la recaudación por correo directo fue más de 2 veces superior a los esfuerzos online y sorprendentemente que volvió a crecer el contacto directo. Hey John, ¿por qué no me haces un cheque? Que necesito dinero para la campaña, ¿no? Tan simple como eso. ¿Okay? Entonces, el punto es que no todo lo que brilla es oro, digamos, no todo lo aparente es real, ¿no? Debería uno, digamos, prestarle mucha más atención a cuáles son las tendencias, digamos, en donde se supone que por donde está transcurriendo el futuro de la política, el futuro de las campañas, antes de tomar decisiones, digamos, o antes de hacer afirmaciones tan tajantes, tan taxativas respecto de esta cuestión. Si se trata de dinero, más de la mitad se sigue gastando en televisión y el correo directo representa el 18% de la torta, siendo no solo lo más importante para recaudar fondos, sino también como distribuidor de mensajes. Al final de la historia, el 75% de los gastos de campaña en 2012 fueron a parar a los medios tradicionales. Hay un especialista en futurología, digamos, en escenarios futuros, que se llama John Naisbitt, que todo el tiempo se le pregunta, ¿y cómo está el tanteador? El tanteador está así. 78% de los gastos siguen estando en medios tradicionales. ¿Eso significa, digamos, que es una cosa o la otra? No, por supuesto. Ahora vamos a ver eso, digamos, en más detalle. Pero la verdad es que habría que prestarle, digamos, mucha atención respecto de que si eso sucede, ¿no? Esto está sucediendo definitivamente en el país que debe tener, digamos, uno de los que tienen más consumo, ¿no? Redes sociales, en donde la política, digamos, ha hecho más inversión para profesionalizar y investigar cuál es el tipo de uso, el tipo de relación que los votantes tienen con las campañas, ¿no? y el impacto que lo que uno hace en el mundo de Internet respecto a la decisión de los votantes. La verdad es que estamos teniendo, digamos, un panorama un poco más, digamos, relativo, ¿no? O no tan entusiasmante respecto al impacto que esto tiene, por lo menos en el corto plazo. Solo que, claro, muchos de estos detalles, muchas de estas estadísticas no las tenemos en América Latina. Pero no me animaría a decir, digamos, si tengo que apostar dinero, a que en América Latina, digamos, estemos mejor que en los Estados Unidos, ¿no? No me animaría a apostar, digamos, o a hacer ese tipo de afirmación. Veamos qué pasó en Francia en el 2012. En la elección de Francia de 2012 se impuso François Hollande, el Partido Socialista, y el Partido Socialista, digamos, empezó bastante tiempo antes, ¿no? Varios años antes, una consideración respecto de cómo, digamos, poder mejorar técnicas de campaña, cómo, digamos, modernizarse, cómo hacer, digamos, algunas cosas distintas, cómo planificarlas con tiempo, y a partir de la campaña de Obama de 2008, ¿no?
el equipo de estrategia de Hollande organizó un extenso trabajo territorial, ¿no? Es decir, recuerden, digamos, que básicamente lo que logra hacer la campaña Obama de 2008 y de alguna manera repite en 2012 es fomentar, digamos, un gran trabajo territorial, un gran trabajo de puerta a puerta. Como saca esa conclusión en 2008, y esta elección es en 2012, es como 3 años y medio después, lo que definitivamente terminó sucediendo es que empezaron, digamos, a hacer como una especie de prueba, empezaron a hacer una especie de prueba de campo respecto de cómo llegábamos a la gente, qué podía llegar a tener más impacto sobre el contacto con votantes. Empezaron a trabajar, digamos, profesionalmente, con tiempo, fundamental para que estas cosas den resultado, y en el 2010, digamos, hicieron como una especie de prueba y finalmente terminaron desarrollando un trabajo bastante amplio. Este trabajo lo expuso quien dirigió, digamos, la campaña territorial de Hollande el año pasado en la reunión de la Asociación Europea de Consultores en Milán, y básicamente, digamos, vamos a observar algunas cuestiones de esto. ¿Por qué, digamos, llegan a esta conclusión de extender tanto el trabajo territorial, digamos, como núcleo de la campaña? Primero, porque bueno, la participación electoral venía en caída desde los años 70, ¿no? Digamos, de todo un fenómeno, digamos, de Europa respecto de que, digamos, en sectores de clase trabajadora, digamos, y en barrios de inmigrantes la participación, digamos, era mucho menor y por lo tanto, digamos, creían que tenían que hacer algo con eso. En segundo lugar, una cosa interesante, digamos, que ellos notaban que había una profunda división entre los militantes partidarios y el votante mayoritario. Claro. En general el votante mayoritario, digamos, tiene una visión de la política, un interés de la política, un interés por lo ideológico, digamos, mucho más lábil, digamos, distinto por lo menos, diferente a lo que el militante partidario de cualquier partido le puede decir, ¿no? Entonces el militante del partido le va a decir, usted tiene que votar por esto, tiene que prestarle atención a lo otro, etcétera, etcétera, y llegaron a la conclusión de que este militante partidario le estaba dando, no era un militante moderno, era un militante antiguo, era un militante tradicional, que trata de, digamos, de persuadir, de imponer, no por la fuerza, digo, pero trata, digamos, como con espíritu militante, valga la redundancia, de poder convencer a la gente de cosas que no saben si la gente realmente quiere convencerse. Por lo tanto, digamos, este tema de la fragmentación, ¿no? Digamos, entre digamos, polarización entre lo que es el militante del partido y el votante, notaron que se estaba extendiendo cada vez más, y podría asegurar, digamos, en cualquiera de nuestros países en América Latina esto pasa también. Por lo tanto, digamos, necesitaban otro tipo de militante partidario, no el militante partidario de siempre. No era, volvamos a hacer lo mismo de siempre, nuevamente, una vez más, digamos, sino que en realidad era, bueno, ok, volvamos a hacer lo mismo de siempre, pero modernicemos alguna de estas técnicas. Y la tercera, digamos, es porque efectivamente el militante partidario, ¿no? La clave de un trabajo territorial extenso, tenía una total falta de conocimiento sobre técnicas de campaña eficientes. Esto es, qué timbre toco, con quién hablo, digamos, cómo armo una red, cómo abordo territorialmente, cómo armo listas, cómo armo bases de datos, cómo me pongo en contacto con la gente, toco el timbre y solamente dejo un folleto, toco el timbre y hablo con la persona no quiere saber nada de política, entonces ¿qué le digo? ¿Cuánto tiempo le tengo que dedicar? Todo eso, digamos, tiene una especialización que antes, digamos, a la vieja usanza, todos lo habremos visto, digamos, era básicamente el militante toca el timbre, casi que arenga a la persona, no sabe si la persona le interesaba escuchar eso o no, no sabe si la persona dice, estos de la política me vienen a dejar un folleto, no lo soporto más, digo, lo que habitualmente pasaría, esto estaba totalmente, digamos, no visualizado, ¿no? Y faltaba un entrenamiento sobre esta cuestión. Comprobaron que era más fácil animar a votar a un abstencionista que convertir a un indeciso, ¿no? Esto es, el tipo que se quedaba en la casa, ¿por qué se quedaba en la casa? Esto requiere investigación, ¿no? Que un indeciso, digamos, el tema del tipo que dice, y no sé si lo voy a votar, la verdad es que lo tengo que pensar un poco, ¿no? Pero siempre va a votar, ¿no? Aun cuando uno piensa, bueno, el que no va a votar ya no va a votar, digo, por lo tanto vamos sobre el indeciso, que es el tipo que probablemente vote, pero no sabe a quién. Sin embargo, la investigación mostró algo distinto, mostró lo contrario,
que era más fácil llevar uno a votar, digamos que siempre que se estaba quedando en la casa, a tener que tratar de convencer a uno que siempre va a votar, pero que obviamente al tener más información y estar más politizado, digamos, toma un poco de distancia sobre la cuestión. La conclusión a la cual sacaron es que el puerta a puerta resultaba mucho más efectivo que cualquier otra técnica. Las cartas, los llamados telefónicos, los afiches, el reparto de folletos, etcétera, etcétera, etcétera. Digamos, tan viejo como el mundo, claro, modernizado, adaptado, con investigación previa, ¿no? Con otro tipo de abordaje territorial, con bases de datos, identificando un target, que es el abstencionista y no el indeciso, ¿no? En qué sectores vamos, qué le decimos, etcétera, etcétera, ¿no? Parece, digamos, como mentira, pero es claro, digamos, estos llegan a este punto después de investigación. No llegan a este punto, digamos, por una cuestión de mística, ¿no? Esa cosa que habitualmente pasa en los partidos. No, tenemos que volver a ganar la calle, tenemos que volver a llevarle nuestro mensaje a la gente. Sí, bueno, pero ¿de qué manera? Digamos, ¿cómo nos presentamos? ¿No? ¿Qué dicen los militantes? ¿No? La gente nos va a querer escuchar, nos va a cerrar la puerta en la cara, ¿cómo lo abordamos? ¿Cómo hacemos que el militante, digamos, no se sienta, vamos a decir así, desmotivado porque nadie lo atiende, etcétera, etcétera, ¿no? Esto, digamos, es una profesionalización de el trabajo que venía haciendo, digamos, el partido históricamente, y que finalmente llegaron a la conclusión de que de todo lo que habían hecho durante la campaña, el puerta a puerta, ¿no?, más viejo que el mundo, era lo que finalmente había, digamos, dado más resultado. Por una cuestión, digamos, como muy elemental, el contacto humano no fue superado por nada, ¿no? Y yo veo medios, y veo las redes, y veo los noticieros, y lo veo a los candidatos en campaña, etcétera, etcétera, pero hasta que no toco con alguien, digamos, que me transmita algo, que me genere algún tipo de sensación más positiva, ¿no?, que la que finalmente muestra cualquier candidato en campaña, que todos ya sabemos que los candidatos en campaña hacen más o menos determinado tipo de cosas y que además ese tipo de cosas ya la gente, como decimos habitualmente, está como advertida, ¿no?, desconfiada de las técnicas del marketing político, porque los medios de comunicación se encargan de contar todo el tiempo el backstage de las campañas, con lo cual no tiene ninguna gracia para nosotros, digo, por lo menos a los consultores nos hace la vida, digamos, muy complicada, ¿no? Porque los spots ya están explicados a la mañana, si sale a la noche están explicados a la mañana en los medios, con lo cual ya está decodificado. Todo el mundo es semiólogo, ¿no? Uno va a un focus y la gente se pone a discutir, digamos, los eslogans como si todo el mundo tuviera un doctorado en semiología. No es así, pero no importa, digamos, es la realidad, me la tengo que aguantar, ¿no? Es decir, el votante se convirtió en publicista, comunicólogo, semiólogo, todo, los zoólogos que se le ocurran, ¿no? Y me critica la campaña como si fuera un especialista, casi que no estoy testeando un eslogan, no estoy testeando una campaña, casi que estoy hablando con una especie de tribunal, ¿no?, académico que me está juzgando, son dos cosas distintas. Entonces también, digamos, qué vamos a preguntar a los focus, digamos, también, y de cómo lo preguntamos también nos obliga a renovar técnicas en este punto. Pero la verdad, digamos que al final de la historieta, sí, yo lo veo por televisión, sí, me parece que dijo algo interesante, sí, pero bueno, todos hablan, habrá que ver si lo hacen, etcétera, etcétera. Yo, ¿cómo hago para quebrar esa frialdad? Por mucho target que tenga, por mucha especialización, por mucho mensaje investigado, ¿no? Y parece ser que efectivamente los socialistas franceses, entre otros partidos de Europa, digamos, llegaron a la conclusión de que el contacto humano no es superado por nada, ¿no? ¿Eso necesita un ejército de tierra? Sí. Digamos, uno dice, bueno, resuelvo con otros medios o con aire, digamos, con mi fuerza aérea, resuelvo con las redes sociales, cosas que de alguna manera no puedo resolver con falta de ejército. Ok, pero digamos, parece ser que el ejército de tierra, la infantería, vuelve a tener una importancia importante. Y la otra conclusión a la cual llegan es que básicamente muchos partidos europeos, a partir de esta experiencia Hollande, están adoptando la movilización, o sea, el trabajo del territorio, como el corazón de sus estrategias electorales. No es que solamente están mejorando el trabajo territorial, se está convirtiendo en el corazón de las estrategias electorales. Es decir, ¿volvemos a qué? Volvemos a 1890, volvemos a 1910, a 1920, a 1940, al año, pongan el año que quieran, digamos. Lo que básicamente estamos encontrando es que parece ser que lo nuevo es lo viejo. Y a esto, digamos, de alguna manera, la charla quiere llamar un poco a la reflexión de cuáles son las tendencias, qué es lo que está pasando en los lugares donde suponemos
que el 2.0, digamos, está arrasando y que en realidad la campaña tradicional del que da manos y besa y los militantes que hablan con los votantes es como algo como que ya está dejando de lado. Parece que no lo están dejando de lado, porque parece que hay algunas cosas que no funcionan como suponíamos. ¿Cómo articular entonces lo nuevo con lo tradicional? E insisto, digamos, esta es una exposición, es una charla, una plática con ustedes sobre las tendencias, sobre la reflexión, no tanto sobre, digamos, las recetas y las maneras de hacer, que para eso están, insisto, los especialistas en los distintos campos para poder desarrollar esto mejor. Pero yo diría, básicamente como una especie de checklist, digamos, ¿no? Respecto de cuánto le pongo de tradicionales y cuánto le pongo de territorio y cuánto le pongo de 2.0. Y la primera pregunta, digo, como en todo en campañas, digamos, no hay una respuesta única, sino que depende de. La primera cuestión es, ¿cuál es el tamaño del electorado? Le dice, ¿me sirve hacer campaña 2.0? ¿Y cuánta gente vota en su lugar? 10.000 personas. Y puede hacerla, pero la verdad es que es fantástico para recorrerlo mano a mano sin siquiera tener ejército. Digo, porque un tipo con tiempo puede hacer eso, ¿no? Ahora me dice, ah, no, yo quiero ser presidente de México. Acá hay muchas decenas de millones de personas. Es obvio, digamos, que tiene que incorporar, digamos, todas las técnicas que puedan llegar por todo el lado, porque no le va a alcanzar, digamos, los brazos para saludar gente a lo largo de una campaña, obviamente. Entonces, digo, primero, ¿en qué lugar están? Digo, ¿cuál es el medio dominante, ¿no? Domino el medio dominante, decía Napolitan. En segundo lugar, ¿cuál es la penetración de Internet? ¿No? El otro día dice, no, porque nosotros vamos a hacer telemarketing. ¿Qué tipo de voto tiene usted? ¿El voto popular? ¿Y la gente tiene teléfono fijo? No, muy poca. Entonces, ¿para qué lo va a hacer? No, porque me dijeron que podía dar resultado. Me dijeron que podía dar resultado. O sea, nunca nadie sabe nada. Nunca nadie tiene la cifra. Nunca nadie tiene el impacto, ¿no? Cuando alguien me dice, no, porque tuvimos mucho impacto con cualquier cosa que hayan hecho, siempre me pregunto, ¿y cómo lo habrá medido? ¿Cómo diablos sabrá que eso tuvo impacto? ¿No? Porque lo que yo respecta, digamos, a veces uno gana una elección y nunca termina de saber exactamente si algo tuvo impacto. Si es una pared con muchos ladrillos, que son dos cosas distintas. ¿Cuál es la matriz cultural, ¿no? De vuelta, el tema de qué relación tiene la gente, ¿no?, con la política y de qué manera, digamos, la gente le presta atención a la política en los medios, digamos, los masivos tradicionales como, digamos, las redes sociales, ¿no? ¿Lo sabemos? No, habitualmente lo que hacemos, digamos, es como copiar recetas de otro lado. ¿Por qué? Por este tema, ¿no? ¿Por qué ganó Obama? Obama ganó por Internet. Aún suponiendo que fuera cierto, la primera pregunta que yo me haría es, ¿y en su lugar la gente se comporta como el americano promedio que votó Obama? Como nadie lo tiene investigado, pues entonces, digamos, no lo puedo afirmar. Así de simple. Digo, esto está lleno de dudas, está lleno, digamos, de cosas escritas en el agua. Nadie puede ser tan aseverativo, sencillamente porque no lo tienen investigado. Y el que diga lo contrario miente, porque la verdad es que hay muy poca información sobre cuál es el impacto de los distintos factores en una campaña en un lugar como América Latina. ¿Tiene definida la estrategia de campaña y de comunicación? Me lo decía recién Carlos Gutiérrez con absoluta profundidad y con absoluta sensatez. Esto es, yo hago 2.0, yo le hago lo que quiera, pero usted tiene la estrategia, porque si no tiene estrategia, ¿yo qué voy a comunicar? ¿Okay? Estos son los especialistas de 2.0, digamos, que hay que tener. El tipo que piensa, que hace la pregunta elemental al cliente y le dice antes, ¿pero usted tiene algo definido? ¿O quiere que yo le venga a resolver algo que usted no tiene definido? ¿Okay? Si no hay estrategia, muchachos, no hay posibilidad de poder decir, tengo una herramienta de comunicación maravillosa. La tercera es, el candidato es 2.0, porque Obama era 2.0, y yo le diría que la mayor parte de mis clientes, a los cuales adoro, no son 2.0. Son divinos, son geniales, son responsables, son serios, algunos de ellos hasta son carismáticos y todo, pero ninguno es 2.0. Van aprendiendo por el camino, ¿no? Son migrantes, ninguno de ellos es nativo, ninguno tiene la cabeza en las redes sociales. Van aprendiendo por el camino. Pero digo, ojo, porque básicamente el tema es que el candidato sea 2.0, porque si el candidato no tiene nada que ver, ¿no?, va a ser contraproducente que yo suba un candidato y lo quiera mostrar como 2.0 cuando el tipo
diríamos en Argentina, es un gaucho que recién se bajó del caballo. Digo, con todo el respeto por el gaucho y por el caballo, digo, pero son modos de matrices culturales distintas, ¿no? Siempre repito, digamos, esta conclusión y la verdad es que digamos, quizá Obama, digamos, viene un poco a cambiar un poco esta película. En el año 74, en Francia, la elección presidencial la ganó Giscard d'Estaing y le ganó a Mitterrand, ¿no? En ese momento, digamos, los periodos presidenciales duraban 7 años. El año 81 se presenta de vuelta Mitterrand y gana Mitterrand. Y entonces, en el año 74, cuando Mitterrand pierde, no dice, ah, malditos franceses, no entienden nada. No, lo que Mitterrand, que es básicamente un tipo de lectura, de formación intelectual, de la letra escrita, ¿no? de la palabra impresa, dice, ya sé que me ganó Giscard d'Estaing, el futuro es la televisión. Yo no entendí eso. ¿Y qué hace Mitterrand? ¿Se pone a reflexionar o a despotricar? No, Mitterrand deja de leer y solo se pone a ver televisión. ¿Okay? ¿Quién de mis candidatos, hablo de lo mío, digamos, no hablo de lo de ustedes, quién de mis candidatos deja de leer o deja de ver televisión y ve solo redes sociales? Ninguno. Porque bueno, porque cada uno, digamos, tiene su personalidad y está dispuesto, digamos, a hacer más o menos cosas para llegar al poder. No es criticable. Lo que quiero decir es que el candidato 2.0, digo, Mitterrand se volvió televisivo. ¿Alguno de los nuestros se volverá 2.0? Habrá que verlo. Pero en todo caso, digo, si no lo va a hacer, pensemos bien, digamos, cuánto le vamos a invertir a eso, para que no termine armando ruido sobre la estrategia general. ¿Tiene un responsable que administra la estrategia 2.0? Y no, la verdad es que es mi sobrino, mi primo, tengo un chico acá en la campaña que se da maña con esto de las redes sociales. Digo, hay que contratar responsables. Digamos, esto no es... Digo, el 2.0 es una cosa delicada, ¿no? Requiere especialistas, ¿no? Gente que está involucrado en esto todo el tiempo. No es mando un tweet, mando un mensaje, subo una foto, pongo un video, ¿no? La mayor parte de la gente utiliza, ¿no?, el 2.0 como si en la vieja cuestión. Uno pone en tweet un folleto y lo distribuye masivamente. Dice, no, pero lo marqué, puso en tweet. Digo, sí, pero era como repartir un folleto en la calle. Digo, ¿qué cambió? Solo que le cambió el soporte. No, tiene una lógica distinta la herramienta. No es hacer lo mismo en otra plataforma. ¿Tiene presupuesto para ejecutarla? Habitualmente, presupuesto. No digo el presupuesto de las campañas de Obama y Mitt Romney en 2012, que entre los dos gastaron algo así como lo que costaría construir hoy el Lincoln Center. Lo contaba el año pasado un especialista, digamos, americano en uno de estos seminarios. ¿Cuál es el target de la estrategia 2.0? Tampoco lo sabemos, porque la verdad es que como no lo investigué, entonces supongo, bueno, para los militantes, puede ser uno. Bueno, más para los jóvenes, sí, también puede ser. Pero la verdad es que digo, no, para agarrar a los más de 50 que usan Internet, no, parece ser que hay algo ahí que no camina de la misma manera. Entonces, conclusiones conceptuales. La primera es que está claro, digamos, que los medios no son mutuamente excluyentes, sino complementarios, ¿no? Cuando vino la radio, el diario iba a dejar de existir. Cuando vino la televisión, iba a dejar de existir la radio. Ahora que viene Internet, va a dejar de existir la televisión. Y después vendrá otra cosa y todo el mundo va a decir, ah, no, pero Internet, esa cosa de la que hablaban allá por el 2014, decían pavadas. No, lo bueno es X, no importa lo que se llame, la denominación que le vayamos a poner. Es cierto que ahora la diferencia es que están todos adentro de, ¿no? También es otra lógica. Pero lo que quiero decir es que nunca se van, ningún medio que llegó en algún momento se va, ¿no? Depende, digamos, el peso que tiene, pero digo, la radio no se va. La radio la escucha por Internet. Ah, bueno, pero no es que la radio se fue, ¿no? Ahora es Internet. No, es la radio dentro de Internet, que son dos cosas distintas, ¿no? La radio escucho mientras leo el diario en Internet, mientras tengo la televisión prendida en Internet, entonces es ciberespacio, ¿no? Es, digamos, la esfera de Internet. Pero no es que los medios desaparecen, porque los medios, digamos, todavía para que todos los medios sean streaming, digamos, va a faltar bastante tiempo. Digo, la gente escucha programas de radio y prende la televisión, ¿no?, y lee los diarios. La segunda cuestión es, un poco, digamos, a partir de la experiencia de los liberaldemócratas, hace falta bytes y ladrillos. Pero también de la misma manera en que lo dicen las propias compañías más exitosas de Internet,
a lo largo del tiempo, digamos, no la que sale a bolsa y tiene un éxito, digamos, de corto plazo, que esto es, hace falta bytes y ladrillos. Yo necesito mi estrategia 2.0, pero necesito ejército, ¿ok? Tengo ejército, también me falta, digamos, 2.0, ¿no? ¿Y cómo se realimentan? ¿Cómo son mis militantes en el mundo de 2.0? ¿Es como el de hace 40 años atrás? ¿O es un militante, va a pasar un mensaje, toca la puerta, pero de qué manera se comunica con una persona que ya tiene una cabeza más 2.0, donde hay un votante que es más 2.0? Tercera cuestión, digamos, que es no traspolar automáticamente experiencias de otros marcos culturales, ¿no? El votante americano es el votante americano, el mexicano es el mexicano, el argentino es el argentino. Digo, investigue, digo, el del DF es el del DF y no es el mismo, digamos, que el de Puerto Vallarta. Digo, saquen conclusiones sobre la especificidad de su electorado, ¿no? Todas las campañas son iguales y todas las campañas son distintas, decía también Joseph Napolitan, ¿no? Sí, usted tiene que tener estrategia, target, etcétera, más o menos como que hay determinado manual que todos podemos seguir, pero el punto es, digamos, cuál es la especificidad de mi lugar para que haga específica mi campaña, porque si no, digamos, es un genérico que tampoco, digamos, marca nada en especial. A los ámbitos políticos le cuesta aceptar que 2.0 es ida y vuelta, en realidad, de vuelta, y digo el Twitter y pues, mando algo por el Twitter. ¿Por qué? Bueno, alguien me puede responder, si lo ve, si le interesa, puede ser o no, sabe Dios, pero en todo caso, digamos, le cuesta como que, no, espere, yo quiero que me escuchen a mí. El yo hay que, como decía Tony Puig, el yo hay que dejarlo en casa, digamos, ¿no? El yo hay que dejarlo en casa, lo visitamos cuando volvemos a casa, pero el tema es yo y el otro, ¿no? Y esto cuesta mucho en la política entenderlo, ¿no? Precisamente porque venimos de verticales, ¿no? Porque, digamos, es como el último modelo organizacional que se vuelve como ya terminamos. Muchas gracias. Ok, les cuesta aceptar esto, en todos lados, no es un problema de país, les cuesta. Por lo tanto, digamos, tengamos esto en cuenta porque transmitirle a la política la necesidad de que esto es ida y vuelta, no solamente, digamos, nos lleva tiempo, sino que también nos puede, digamos, implicar mucho dinero tirado al tacho de la basura. También cuesta entender la necesidad del target, ¿no? Es decir, básicamente, sí, bueno, miren que las estrategias, las herramientas 2.0, las redes, etcétera, nos permiten tener targets específicos, pero la verdad es que nadie termina, digamos, de poder entender esto porque todo el mundo habla como masivamente, como le habla como si hablara en la televisión de hace 40 años atrás, ¿okay? Parece que no existe el cable, que no existen los programas específicos, digamos, y entonces, digamos, sí, la targetización existe, pero la verdad es que le cuesta entender, digamos, a la política esta cuestión. También es verdad que no hay especialistas de targetización, o por lo menos hay pocos. ¿Por qué? Porque en general falta investigación del target, ¿no? Hay mucha suposición del target, pero no hay tanta investigación del target, ¿okay? Y la verdad es que el target, digamos, muchas veces todo el mundo lo atribuye más a las variables sociodemográficas, no voy a extender sobre esto, pero las variables sociodemográficas son las que están perdiendo importancia en la explicación del voto en todo el mundo en los últimos 40 años. Por tanto, lo que importa son las variables de opinión, las variables blancas. Entonces, digo, un joven, una ama de casa, un obrero, un anciano, un hombre, una mujer, los puedo ver más o menos fácilmente, dónde viven. Pero el problema es cuando las variables de segmentación, las variables de conformación del target no son variables sociodemográficas, son variables de opinión, son variables de actitud. La vida, pero implica investigación. Entonces, muchas veces estamos tirando a algo que pensamos que es un target, pero en realidad no es un target. Cuando dice, necesitamos un mensaje para los jóvenes. Digo, ¿y por qué? ¿Tienen alguna conclusión que diga que los jóvenes pueden ser que hay una... Último slide. Las redes sociales por sí solas no son una campaña política, son una herramienta que debe adherir al concepto de campaña, lo decíamos antes,
Y la verdad es que lo decía Carlos Gutiérrez antes de que yo empezara esta exposición. No son el único medio de comunicación, las formas tradicionales siguen siendo necesarias, ¿no? Pegatinas, radio, TV, folletería. No todo el mundo utiliza Internet y no todos los que utilizan Internet se conectan en redes sociales para interesarse en política. Es decir, la gente va al shopping, ¿no? La gente va al mall, va al centro de compras, pero por ahí va a ser una cosa distinta a la que yo quiero que haga en el mall. Y entonces hay que estar en el mall porque ahí va la gente, sí, pero la gente no quiere, digamos, escuchar mi mensaje en ese lugar, por lo tanto, digamos, hay que ser muy cuidadoso con esto. Y me robo para el final la frase del taller de José Fernández Arraiz, que es, no sé si hoy a la tarde o mañana, que dice: Política 2.0 no es Twitter, Facebook y YouTube. Política 2.0 es política, señores. Muchas gracias.